Buenas tardes, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con tópicos de interés en la ventilación mecánica. Mi nombre es Claudia Gutiérrez, soy anestesióloga y el tema a tratar el día de hoy es destete de la ventilación mecánica. Empezaremos hablando de a qué nos referimos cuando decimos destete de la ventilación mecánica. Lo vamos a contar como un proceso en el cual, ante la presencia de ventilación mecánica invasiva, se pretende progresar al paciente a una ventilación espontánea. En este caso vamos a tener que constar de dos procesos principales. Uno es el destete del soporte ventilatorio mecánico y después el retiro de la liberación de la vía aérea artificial. Es decir, una vez que retiramos también la ventilación mecánica no invasiva. Como habíamos visto en las clases previas, la ventilación mecánica no invasiva va a estar indicado durante el destete para poder tener un mejor pronóstico de los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva. La importancia de este tema radica en que un tercio de las complicaciones de los pacientes que tienen manejo de la vía aérea se van a dar principalmente durante el destete. Estamos hablando del 35% aproximadamente que van a complicarse durante el destete. De estos, el 5% va a morir. Además, hay ciertos factores que van a favorecer que haya un fracaso del destete, como es el edema de la vía aérea o el laringoespasmo, que se pueden presentar precisamente durante este periodo. En cuanto a estos pacientes, tenemos que si presentan alguna de estas complicaciones, tienen un riesgo de ser reintubados hasta en un 13 a 18%. Si estos pacientes son reintubados, se dice que se aumenta su mortalidad hasta 5 veces o que aquellos pacientes que son reintubados, hasta el 30% van a fallecer. Por otro lado, la intubación prolongada va a generar un mayor riesgo de infecciones y lesiones de la vía aérea, así como ansiedad, que a su vez van a llevar un fracaso del destete. Por lo cual nos encontramos ante un balance en el cual nosotros podemos destetar al paciente de manera exitosa si logramos manejar todos estos puntos. Los pasos del destete son principalmente 4. El primero es la evaluación de la sedación, que se va a hacer con la escala de Ramsay. El segundo son los criterios ventilatorios y hemodinámicos del paciente. Después, la prueba de ventilación espontánea, que una vez que el paciente pueda acreditar, va a poder ser extubado. En cuanto a las condiciones básicas que requerimos para pensar en el destete de un paciente, estamos hablando que haya una curación o una mejoría evidente de la causa que lo provocó llevar a una ventilación mecánica, que tengan estabilidad hemodinámica y cardiovascular, ausencia de sepsis o de hipertermia, ya que la hipertermia confiere un consumo de oxígeno elevado, el estado nutricional del paciente, la estabilidad psicológica, aquí sobre todo porque hay pacientes que sí pueden tener requerimiento de ventilación mecánica invasiva de carácter psicológico, cuando tenemos un paciente con equilibrio ácido-base y electrolítico, y también algo que es importante es que veamos que los 3 puntos respiratorios estén estables, es decir, que el centro respiratorio esté en adecuada función otra vez. Por otro lado, las condiciones mínimas de función respiratoria en 3 niveles, que son el centro respiratorio, el parénquima pulmonar y la bomba muscular. Si no tenemos esta tríada, pues será difícil destetar al paciente. La monitorización que requerimos durante el destete obligatoriamente será a nivel de conciencia, frecuencia cardíaca y respiratoria, patrón ventilatorio, una tensión arterial, una temperatura y la saturación. Esto, ahorita vamos a ver los valores que requerimos para poder destetar al paciente, debe ser precisamente monitorizado por esta situación para determinar si puede o no ser destetado. En cuanto a otro tipo de monitorización adicional, van a depender principalmente de la causa por la cual el paciente tiene intubación. Se requerirán esta monitorización adicional, sobre todo en pacientes que hayan sido intubados o que hayan necesitado manejo de la vía avanzada de la vía aérea. Otra vez.
se pensará en la monitorización adicional en aquellos pacientes que tengan como causa de ventilación mecánica alteraciones respiratorias, síndrome respiratoria, edema agudo de pulmón, etcétera. En este caso estamos hablando de gases arteriales, capnografía, presión esofágica y curvas de flujo, volumen y presión de la vía aérea. El éxito del destete va a depender principalmente de la evaluación adecuada de nuestro paciente, que nosotros contemos con un protocolo de retiro de ventilación mecánica y que el destete sea más que temprano oportuno. No debemos de pensar en un destete temprano, ya que esto también generará que el paciente pueda requerir reintubación, y tampoco en uno tardío, porque ya mencionamos cuáles son las complicaciones. El destete debe ser oportuno. Algo también que es importante destacar es que el requerimiento de que se haya recuperado, aunque sea parcialmente, la causa de la ventilación mecánica. ¿Qué va a favorecer el fracaso? Aquellas alteraciones neuromusculares que se van a presentar hasta en el 5% de los pacientes que son intubados, porque bueno, el problema aquí va a ser precisamente muscular. Tenemos que ante un paciente intubado vamos a tener una pérdida de la fuerza muscular respiratoria hasta en un 70%, teniendo en ese momento un 30% de la fuerza inicial. Esto va a generar una entrega de oxígeno deficiente, hipercapnia y por lo tanto fracaso. ¿Qué otros factores pueden favorecer a que haya un fracaso? El aumento de la demanda de energía. Ya veíamos ahorita el monitorizar la temperatura para evitar que haya hipertermia también la frecuencia cardíaca para evitar que haya taquicardia, etcétera. También si hay una disminución de la energía disponible. Esto se va a evaluar principalmente cuando, muchísimas fórmulas, en algún momento también subiremos una clase que vaya con respecto a esto, pero de manera inicial les puedo decir que esto va en torno sobre todo al tratamiento que estamos dando al paciente. Si nosotros ya tenemos estabilidad hemodinámica y todo de un paciente, pero tiene un requerimiento de FiO2 superior a 0.4, entonces estos pacientes, si los intentamos destetar, entonces seguramente van a tener una disminución en la energía disponible. Ahora, también si hay una disminución en la competencia neuromuscular, como veíamos en las alteraciones neuromusculares, y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca genera que haya un fracaso del destete, porque durante el destete la interacción corazón-pulmón incrementa la precarga y la poscarga, lo cual hace que haya una falla cardíaca nuevamente y por lo tanto fracase el destete, por lo cual estos pacientes deben de estar estables. Y finalmente una combinación de estos factores, que desgraciadamente es lo más frecuente. También si tenemos una intubación prolongada, los pacientes tienden a tener ansiedad al destete. Es importante que tengamos una adecuada pseudoanalgesia durante el destete para que los pacientes no presenten esta ansiedad. Durante el destete, si el paciente presenta ansiedad, va a tener un aumento del tono muscular, él va a tener un aumento en el requerimiento de oxígeno, va a tener mayor rigidez torácica, inspiración y expiración alteradas y menor eficiencia en la respiración e incluso asincronías. Entonces tenemos como una balanza en la cual tenemos que tener tanto las cargas respiratorias como la capacidad respiratorias estables para determinar el destete. Aquí podemos ver las cargas respiratorias van a estar dadas principalmente por la debilidad muscular, el automatismo respiratorio disminuido o la función neuromuscular alterada, y por otro lado la capacidad respiratoria va a ser la enfermedad pulmonar, la disfunción cardiovascular y la enfermedad de la pared torácica. Si nosotros logramos un equilibrio entre estos factores, tendremos un destete exitoso. El destete se va a clasificar en tres: el simple, el difícil y el prolongado. Cuando tenemos un destete simple, estamos hablando de aquellos pacientes que se les hace una prueba de ventilación espontánea y posteriormente se extuba exitosamente. Afortunadamente, el 69% de los pacientes que inician un destete terminarán en un destete simple, y solamente el 5% van a morir. Sin embargo, sí es importante la evaluación, como decíamos, integral, para que estos números no se modifiquen.
En cuanto al destete difícil, va a ser aquel que después de una prueba de ventilación espontánea inicial fallida requiera al menos otras 3 o de 1 hasta 3 pruebas de ventilación espontánea en un periodo menor de 7 días y posteriormente una extubación. Eso quiere decir que iniciamos con una prueba, si el paciente la falla, hacemos otra y así hasta 3 veces en menos de 7 días y se extuba exitosamente. Estamos ante un destete prolongado cuando requerimos más de 3 pruebas de ventilación espontánea para un destete exitoso o más de 7 días para que esto se logre. Esto se da aproximadamente en el 15% de los pacientes que se piensa destete y confiere un mal pronóstico. En general, pensaremos en que el paciente puede destetarse una vez que cumpla con los siguientes parámetros y valores mínimos. Una frecuencia respiratoria de 12 a 30 minutos con un volumen corriente de 40 mililitros sobre kilogramo o más, volumen minuto de 5 a 10 litros, capacidad vital mínima de 10 a 15 mililitros kilo, presión negativa inspiratoria mínimo de menos 20 y hasta menos 30, distensibilidad dinámica mínimo de 25 mililitros sobre centímetro de agua, cociente de frecuencia respiratoria volumen tidal menor de 100, resistencia del sistema menor de 5 centímetros de agua sobre litro sobre segundo y la prueba de fuga de volumen mínimo de 15% de fuga. En cuanto a la presión de oclusión de la vía aérea, tenemos que esta va a ser precisamente cuando se usa una válvula unidireccional. Cuando usamos esta válvula unidireccional, se va ante una... La presión de oclusión de la vía aérea se va a calcular cuando colocamos en el paciente una válvula unidireccional. El objetivo de esta válvula es que ante la expiración el paciente ya no tenga una inspiración por parte del ventilador, entonces él va a tener un automatismo ventilatorio. Esto se mide principalmente en 100 milisegundos que se inicia el esfuerzo inspiratorio cuando se logra la oclusión de esta vía aérea. Lo normal es que sea de 2 centímetros de agua. Por otro lado, también está el cálculo de la distensibilidad estática del sistema respiratorio, que va a ser el volumen tidal entre la presión plató menos el PIB. Si esta ecuación nos sale mayor de 30 mililitros sobre centímetro de agua, estaremos pensando que ese paciente puede ser destetado. Esta prueba tiene un valor predictivo positivo de 0.6% y un valor predictivo negativo del 0.53%. Otro índice que podemos usar es el índice de respiración superficial o índice de Young y Tobin, el cual se basa en la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Vamos a dividir la frecuencia respiratoria y el volumen tidal y vamos a tomar en cuenta que los pacientes que tengan un índice de respiración superficial mayor de 106, entendemos que estos pacientes tienen un riesgo alto de fracaso de destete. Aquellos que se encuentran entre 60 a 106 es una zona gris en las cuales es incierto si va a tener un fracaso o no, y aquellos que tengan menos de 60 tendrán un bajo riesgo de fracaso. Por otro lado, también la estabilidad del paciente en cuanto a la hemoglobina se vuelve importante para tener un éxito en el destete. Se habla de una hemoglobina de 8 miligramos en aquellos pacientes que no son cardiópatas y más de 10 miligramos cuando es un paciente cardiópata. Tenemos otras herramientas que nos van a ayudar a evaluar al paciente, como es la ecografía pulmonar y diafragmática. La ecografía actualmente ha venido a dar un parteaguas en cuanto al manejo tanto en la UCI como en quirófano, porque es una herramienta que nos permite dar un manejo mucho más dirigido y nos permite también hacer índices. En este caso tenemos tres opciones. Cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica invasiva, podemos hacer una ecografía del diafragma y medir el grosor del mismo. Y al final, cuando pensemos en destete, ver qué tanta disminución del grosor tenemos. Si tenemos una disminución de más del 30% del grosor del diafragma, pues estamos ante un paciente que probablemente va a tener un fracaso en el destete. Si tenemos pacientes con líneas B,
pues nos están hablando de un pulmón congestivo. Estos pacientes no deben dispensarse en el destete. Y en el caso de que no contemos no hayamos medido el grosor diafragmático previo a pensar en el destete, tenemos la fracción de grosor de diafragma que se va a calcular con el grosor al final de la inspiración menos el grosor al final de la expiración entre el grosor al final de la expiración. Esto, si nos da un índice de 0.58, nos está hablando que el destete será exitoso. Tenemos una zona gris que va de 26 a 58, pero que se tomará en cuenta a partir de 0.36, y aquel que nos va a asegurar que el paciente va a fracasar es si el índice es de 0.26. Entonces, una vez que ya determinamos todas estas cosas en el paciente, también tenemos que tener estos criterios que son la PAFI mayor a 200 con una saturación de mayor de 90. Esto con un FiO2 de 0.40. Si nosotros logramos estos valores de PAFI y saturación con un FiO2 alto, es decir, de 0.8, estamos ante un fracaso de destete si iniciamos el destete en ese momento. Y bueno, que los pacientes requieran menos PIP o no requieran PIP. La otra es que el paciente tenga estabilidad hemodinámica o requerimiento bajo de aminas, que no tengan hipertermia y que el nivel de conciencia sea adecuado para que estos no vuelvan a requerir intubación. En cuanto a las pruebas de ventilación espontánea, se ha hablado que estas antes se hacían hasta 2 horas, pero en la actualidad se dice que se pueden hacer desde 30 hasta 120 minutos. Se ha visto que no hay una diferencia entre el pronóstico de los pacientes que son destetados si la prueba duró 30 minutos o 120, por lo cual ahora pueden ustedes hacer una prueba de 30 minutos y si este paciente pasa la prueba, entonces no se requerirá más tiempo. Antes, en el destete, se pensaba que se podía usar presión soporte de 5 a 8 centímetros de agua, y esto permitía el destete, pero esta prueba era menos sensible y menos específica. Luego determinaron que el uso del tubo en T pues era útil, pero con menor sensibilidad y mayor especificidad. En la actualidad, lo que nosotros debemos de usar es tanto parámetros ventilatorios para lograr el destete como el tubo en T, ya que se ha visto que si únicamente usamos el modo ventilatorio CIMV, requeriremos alrededor de 5 días para poder extubar al paciente. Si usamos presión soporte, entonces requeriremos 4 días, pero si combinamos cualquiera de estos dos con un tubo en T, esto se reduce a 3 días de extubación. Entonces, en la actualidad, lo que se recomienda es el uso de presión soporte con tubo en T para poder destetar al paciente. No se ha demostrado que el destete sea más rápido con el uso de traqueostomía. Esto es importante saber, ya que en aquellos pacientes que requieren de intubación prolongada, en cierto punto se piensa en la colocación de traqueostomía. No tenemos que pensar que si ese paciente va a requerir traqueostomía, entonces será más difícil de destetar, y tampoco debemos de pensar que si le ponemos una traqueostomía sea más fácil de destetar. No se ha mostrado una relación directamente. Solamente la traqueostomía se usará cuando sea necesaria. Si nosotros ya decidimos destetar al paciente e iniciamos un destete, pero empieza a tener cambios gasométricos, hemodinámicos, neurológicos o respiratorios, entonces debemos de regresar a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, en este caso, cuando vamos a reconectar a un paciente a esta ventilación mecánica, vamos a ver si tenemos una desaturación menor del 90%, si el pH arterial es menor de 730 y si tenemos un incremento de la presión de CO2 mayor a 15 milímetros de mercurio. Tomemos en cuenta que para este punto que nosotros iniciamos el destete, el paciente ya se encontraba con una presión arterial de CO2 dentro de valores normales.
En cuanto a la parte hemodinámica, es por eso que tenemos al paciente monitorizado. Si nosotros tenemos una tensión arterial que incrementa más de 20 milímetros de mercurio sobre el basal, entonces pensaremos en retroceder. Si hay un aumento de la frecuencia cardíaca a más de 110 latidos por minuto, unos manejan 140 latidos por minuto, o bien que incremente 25 latidos por minuto del basal, que esté en shock el paciente. También en la parte neurológica, que haya una disminución de la conciencia, agitación que no sea controlable, y en cuanto a lo respiratorio, que tengamos una frecuencia respiratoria de 35, que haya signos clínicos de aumento de trabajo respiratorio, es decir, tiraje intercostal, retracción gifoidea, etcétera, y que haya sincronías con el ventilador. Si nuestro paciente no está presentando ninguna de estas complicaciones, entonces podemos continuar a extubar al paciente. Nuevamente haremos un repaso para que nosotros sepamos si lo vamos a extubar o no lo vamos a extubar. Es decir, ya hicimos nuestra prueba de respiración espontánea con un tubo en T, y estamos observando que el paciente tiene una capacidad vital de 15 mililitros sobre kilo de peso corporal, una presión inspiratoria máxima de menos 20 como mínimo, una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio con un FiO2 menor a 0.4, ya les decía que hay bibliografía que dice 0.5, pero nos quedaremos con 0.4, un PIB menor a 5, una presión arterial de CO2 menor a 45, una frecuencia respiratoria inferior a 25 respiraciones por minuto, que el paciente tenga estabilidad hemodinámica o vasopresores en dosis bajas, frecuencia cardíaca menor a 140 latidos por minuto. Aquí les recomiendo que se queden con una frecuencia cardíaca menor a 110. Y una hemoglobina mayor a 8 gramos sobre decilitro si el paciente no es cardiópata, y mayor a 10 gramos sobre decilitro si el paciente es cardiópata. Que haya ausencia de hipertermia o hipotermia, que haya ausencia de fallo cardíaco agudo o fallo orgánico agudo, y nivel de conciencia con un Glasgow mayor de 8, así como ausencia de agitación o de aforesis. Si el paciente ya cuenta con todas estas características, entonces nosotros podemos pensar en extubar al paciente. Previo a eso, como se hace en todos los lugares, debemos de aspirar las secreciones del paciente para evitar que durante la extubación presente algún laringoespasmo o broncoaspiración, que evidentemente lo deteriorarían y harían que requiera nuevamente una ventilación mecánica. En este caso también se recomienda la realización de una laringoscopía para evaluación. Esto principalmente para evaluar si hay un edema de la vía aérea. Como les había mencionado, el edema de la vía aérea es una de las causas de fracaso del destete. Esto lo podemos determinar previo a pensar extubar. Hacemos una laringoscopía y vemos si hay edema de la vía aérea. O bien, alguna manera mucho más fácil de evaluar si hay edema o no es la prueba de fuga del globo, que esto se va a hacer precisamente con el ventilador. Vamos a evaluar si hay fuga en cuanto al volumen que entra en el paciente y el volumen, el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. En cuanto a la fuga de globos, esta debe ser del 15%. ¿Cómo vamos a evaluar la fuga de globo? Vamos a hablar que el paciente... otra vez. Una vez que el paciente cumple con todas estas características, pensaremos en extubarlo. Pero previo a esto vamos a aspirar secreciones para evitar que haya un broncoespasmo o un laringoespasmo. Se debe de realizar una laringoscopía de evaluación. Esta no es obligatoria, pero el realizar una laringoscopía de evaluación nos permite determinar si hay un edema de la vía aérea. Una manera más sencilla de evaluar si hay un edema de la vía aérea es la fuga del globo, y esta se evalúa mediante la observación en el ventilador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si hay fuga en el ventilador, en el flujo expiratorio, y una vez que vemos qué cantidad de fuga hay, hacemos que se desinfle completamente el globo
y si hay una fuga de más del 15%, entonces estamos ante una prueba positiva de que muy probablemente el paciente no tenga un fallo en el destete porque no hay tanto edema en la vía aérea. Sin embargo, si es menor al 15%, entonces probablemente requiera ser reintubado o bien tenga edema de la vía aérea. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a considerar la administración de metilprednisolona 1 gramo sobre kilogramo dosis cada 8 horas. Y posterior a esto, un día posterior, podemos reevaluar esta fuga del globo para ver si es que podemos extubar. Bueno, una vez que ya vemos que la vía aérea no tiene edema y tenemos todas estas características, procedemos al cambio a la colocación de este tubo en T, a hacer la prueba de ventilación espontánea. Y cuando el paciente, una vez que haga esta ventilación espontánea, debemos de pedirle que ventile ya despierto para que pueda cumplir con todos los puntos. Si el paciente mete adecuado volumen y todo lo que ya vimos, entonces en ese momento retiramos el tubo y pasamos una ventilación mecánica no invasiva. Podemos iniciar con una mascarilla ya sea con bolsa reservorio o una mascarilla con sistema Venturi. Cualquiera de las dos puede ser útil. Vamos a estar vigilando la saturación del paciente. Si el paciente tiene una saturación adecuada por más del 94%, podemos evaluarlo o pasarlo a puntas nasales, y una vez que este mantenga una saturación adecuada igual de más del 94%, podemos retirar las puntas y entonces tendríamos el destete completamente de la ventilación mecánica del paciente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor háganosla saber. Estamos al pendiente de todos sus comentarios.